Muy buenas tardes, doctor Oscar Orue, gracias por atendernos. Buenas tardes, Mabel, para todo. Entiendo que estás en la televisión en este momento. Así Sí. es, estamos La audiencia. estamos en vivo y en directo para el noticiero del mediodía ABC TV. Viceministro, dos últimas consultas que teníamos por lo menos para hacerle con el compañero Roberto Coronel. La primera de todas, ¿ya hay una idea del impacto que se está teniendo entre ayer y hoy con respecto a gente que ha ido a pedir para cancelar el RUC? Sí, 610 personas entre el 2 de enero y hasta la fecha han solicitado su cancelación. Pero lo que yo te quiero dar una primicia ya, Mabel. Nos hemos reunido a nivel gobierno y en poco tiempo más, creo que esta tarde va a estar haciendo la publicación el IPS para garantizar la atención a todos los beneficiarios, básicamente conforme a lo que las leyes establecen, y que el RUC no sea un impedimento para la atención de las prestaciones médicas. Eso es lo que nosotros hemos decidido en la conversación que tuve con las autoridades del gobierno. Fantástico, viceministro, le agradecemos muchísimo por esta primicia para ABC TV. Entonces, repetimos la información de último momento. Desde esta tarde ya va a quedar garantizada la atención médica a estas personas que habían sido excluidas inicialmente por tener el RUC. Va a ser garantizada la atención médica de concubinos, concubinas, esposos, esposas, hijos y padres. Esta es la información que entendemos están ya preparando y que va a ser socializada esta tarde. Mi última consulta, por lo menos, viceministro, IPS dice haber accedido a la base de datos de tributación. Esta base de datos es el movimiento tributario de cada persona. Ellos pueden ver cuánto está tributando, por ejemplo, Roberto Coronel o Mabel Renfel. ¿Han tenido acceso a esa base de datos o simplemente a la base de datos que dice que Coronel tiene RUC y Renfel tiene también RUC? Es lo segundo, Mabel. Si tienen RUC y también unos promedios, o sea, el dato fijo, dato exacto, por una cuestión de secreto de las actuaciones y también de información que no puede ser publicada, no están accediendo a todos los datos, sí a unos datos en particular que la propia ley establece, que sí son datos que los otros organismos del Estado pueden utilizar. Sí, pero sí nosotros hacemos información parametrizada para que ellos puedan acceder. Así es que entiendo que esta tarde yo le quiero trasladar la información más detallada al Instituto de Previsión Social para no hablar de una institución que oficialmente no me compete, pero sí ya lo hablamos a nivel gobierno, Mabel. Sí, pues justamente él estaba compartiendo aquí con los compañeros que la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS había emitido un comunicado a los contribuyentes donde le decía que estaban haciendo ese control cruzado con la Subsecretaría de Estado de Tributación y ponía supuestamente como requisito que aquellos que ganaran 2 salarios mínimos legales serían los excluidos de este sistema de seguro médico y social. Y la consulta que nos hacíamos con Mabel es cómo ellos pudieron obtener esa información. Y promediando, es decir, una persona que pudo haber facturado X cantidad en 1 o 2 veces y luego ya no registró movimientos en su factura, de igual manera ellos le apartaron considerando que cubría ese requisito de los 2 salarios, viceministro. Claro, ahí, Roberto, lo que hay que tener en cuenta es que el simple, como dije esta mañana a Mabel cuando me había consultado, el simple hecho de tener RUC no significa que se le tiene que restringir sus derechos de beneficiario y legalmente le corresponde. El Instituto de Previsión Social va a tener que analizar caso por caso los derechos que tienen los beneficiarios y tienen que analizar puntualmente si corresponden legalmente que ellos tengan esos beneficios. O sea, el que oficialmente es beneficiario, bueno, ellos tienen que precautelar el derecho de asistencia. Ahora, entiendo que básicamente lo que ellos hicieron fue vieron algunos parámetros y tomaron una determinación solamente considerando el parámetro que habíamos mencionado, el tema del ROC y el tema de facturación. Entonces, yo creo que hoy IPS ya va a informar de forma más detallada y
más clara sobre lo que se decidió en la reunión que tuvimos hoy en sede gubernativa. Y viceministro, de mi parte, mi última consulta. Usted esta mañana nos decía que unas 100 personas cancelaron ayer su RUP. ¿Esto significa que hoy se quintuplicó la cifra o unas 500 personas fueron hoy a cancelar el RUP por culpa de esta? Este dato, Mabel, es desde el 2 de enero. Ah, correcto. Y del 2 de enero a hoy es esa cantidad de 610. No tengo el dato exacto de cuánto entre ayer y hoy, pero sí ayer me habían informado que había una cola muy importante y no eran justamente de inscripción, sino que era de cancelación. Y justamente lo que decían estas personas que se acercaban, según lo que me comentaron los funcionarios y los directores, es que decían que bueno, se le canceló ya la atención en el Instituto de Previsión Social y que por eso venían a cancelar. De acuerdo a lo que usted está manejando, viceministro, dentro de la información que usted tiene, esta gente que había sido excluida de este listado por IPS es la gente que va a seguir recibiendo igual atención de acuerdo a la decisión que ha tomado el gobierno. Es así mismo, Mabel. Ahí IPS lo que va a analizar es caso por caso si básicamente son beneficiarios reales, objetivos, eso que están diciendo. La idea es no perjudicar a una mayoría, o sea, a la generalidad, ver caso por caso. Eso entiendo lo que va a hacer IPS a partir de ahora, pero no le va a restar o no le va a limitar el acceso por el simple hecho de tener el RUP. Y ahí hay un dato que a mí por lo menos me está faltando. Si bien se habla del secreto de los datos que tiene que tener el contribuyente, ahora en esta revisión, ¿cómo va a ser el trámite, viceministro? ¿Ustedes van a compartir efectivamente información o el contribuyente va a tener que acercarse? Roberto, nosotros le pasamos información sobre parámetros, por ejemplo, niveles de lo que podemos pasarle ese tipo de información, los que facturaron a partir de 5 millones de guaraníes, porque eso todo en la base de datos tenemos, ¿verdad? Entonces, ese nivel de análisis ellos deben tener que hacer caso por caso para poder determinar. Había, por ejemplo, un caso, viceministro. Ejemplo, un empresario que su hijo está trabajando y por ejemplo, se le inscribió a su papá, y el señor es empresario, y se le inscribió justamente para tener una asistencia en el IPS. Bueno, esos casos son los que hay que analizar caso por caso y no generalizar. Eso es lo que entendimos a nivel gobierno que es lo que correspondía ahora. Una de las consultas, viceministro, hoy una de las consultas que hacían era una persona que había sacado el RUP, que había movido para vender sus cuadros. A usted a lo mejor ya les aparece con un ingreso, con un promedio de 5 millones, pero fue hace 3 o 4 años porque después se quedó con una enfermedad en las manos y dejó de trabajar a tal punto que hoy día está mantenida por su esposo y su esposo lleva 40 años aportando al IPS. ¿Cómo queda ese caso? El promedio pudo ser alto, pero de 3 años atrás, ¿cómo queda ante IPS y ante tributación? Bueno, ante tributación no hay ningún inconveniente. De hecho, eso hay que ver, o sea, esa pregunta yo creo que hay que trasladarle, Mabel, al Instituto de Previsión Social, porque, bueno, ellos son los que determinaron esa decisión, vale la redundancia, y entiendo que, bueno, ahora se va a establecer ya parámetros más claros y sobre todo precautelando la atención de todos los beneficiarios objetivos, o sea, los que son beneficiarios, y lógicamente el IPS debería analizar caso por caso para poder determinar en caso de que no sea, y no en base a algunos parámetros solamente excluirle, ¿verdad? Eso es lo que esta tarde va a estar informando el IPS. Estupendo. Muchísimas gracias, viceministro de Tributación, que tenga un buen resto de jornada. Gracias, don Oscar. Igualmente, Mabel, también a Roberto y a toda la teleaudiencia. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.